el material elástico lineal de Hooke, cuando tienen otras cosas no elásticas, empieza a jugar esto de teorías constitutivas mezclado con lo que estamos llamando acá teorías de estados límites, irá para otro curso entero si alguien quiere meterse en detalles, que esto está bastante relacionado a lo que hice yo en mi doctorado y lo que estoy trabajando ahora, de cómo modelar numéricamente, todo esto es numérico teóricamente, cómo modelar materiales, porque como vieron recién con Cristian en las imágenes que pasó en el intervalo y la gente de YouTube se lo perdió, se perdieron grandes imágenes, todos esos materiales que son reales los tenemos que modelizar con ciertas teorías y decidir qué podemos crear para intentar tener un comportamiento similar en las cuentas que en la vida real. Y todo eso en realidad es modelación constructiva y esto que se llama teoría de estados límites. Dicho esta introducción muy por arriba, arrancamos con la presentación, que creo que la primera parte la hizo Manu y Connie, y después con el ejercicio de hoy, que lo había hecho Augusto y lo va a dar Lucía. Entonces, en base a lo que dije recién, dependiendo del material, existen ciertos límites en las tensiones o en el estado tensional. Y la palabra límite la estamos utilizando porque en principio es una cosa muy abstracta. ¿Qué quiere decir un límite en las tensiones? Bueno, básicamente cuando las tensiones llegan a ese punto, cambia algo. El límite no quiere decir que se rompe, el límite no quiere decir necesariamente que se rompe, no quiere decir necesariamente que es la máxima tensión que tiene, es un límite. Y lo único que nos da un límite es cambia. Cuando llegan al límite entre Argentina y Bolivia, acá es Argentina y allá es Bolivia, pero básicamente no es que se rompió el mundo por cruzar ese límite. Entonces, este límite nosotros lo solemos definir del lado de las tensiones, y un límite muy importante, por ejemplo, es el límite del periodo elástico. Y entonces va a haber cierto estado de tensión que determina este fin del periodo elástico y se denomina la afluencia. Podemos plantear límites que sean rotura, y es qué estado de tensión me genera la rotura o qué estado de tensión me genera, por ejemplo, la pérdida de linealidad. Son todos límites posibles. En este límite en particular es uno de los más importantes, que se llama afluencia, que es cuando deja de ser elástico. No cuando se rompe, no cuando deja de ser lineal. La afluencia nos dice cuándo deja de ser elástica y es uno de los límites posibles que podemos plantear. Y entonces tenemos que ver qué estado de tensión genera esto. Y como estuvimos viendo hace un rato, el estado de tensión no es una sola tensión, no es un solo sigma. Entonces, para ver cuánto resistía mi barra, no puedo simplemente hacer una cuenta con las tensiones generadas por flexión y despreciar lo que genera la torsión y el corte. Porque tanto la torsión y el corte como la tensión solicitan el mismo punto, y todo eso junto va a lograr que mi punto llegue a ese límite. En este momento de la materia, estamos trabajando con materiales elásticos, y entonces vamos a poner un límite en material elástico, y cuando volvamos en febrero, vamos a ver, bueno, ¿qué pasa después de ese límite? ¿Qué pasa después de la afluencia? Eso lo dejamos para después de febrero, que es el último tema de la materia, que es lo que llamamos muy genéricamente anelástico. Anelástico quiere decir cualquier cosa no elástica, y en nuestro caso particular vamos a ver elastoplasticidad. Pero bueno, eso lo veremos después. Ahora simplemente nos concentramos en estos límites y ciertas teorías que fijan distintas maneras de establecer ese límite. Antes de arrancar con las teorías, les recuerdo que en la materia vamos a aplicar esto a barras, a estructuras, donde a la misma estructura le vamos a calcular axil y flexión, y axil y flexión nos va a dar las tensiones normales de ese punto, y adicionalmente torsión y corte, que nos va a dar las tensiones tangenciales de ese punto. Y por las simplificaciones que estábamos metiendo, únicamente podemos tener estos valores, y esto de acá era necesariamente cero.
esto es 0 y este es 0 porque tenemos una barra que está en contacto al aire libre acá y acá, digamos, y por eso no tengo ni sigma i ni sigma z, o en caso de tener se desprecia. Y por razones similares, esto de acá debe ser 0. Entonces, cuando simplificamos nuestro sólido a una barra, con todas las hipótesis que le metimos, llegamos, en el caso más genérico, a esto de acá. Y esto de acá constituye un estado plano, un estado doble de tensiones. Que no parece a principio, porque para hacer estado plano o estado doble requerimos una tensión principal igual a 0, y claramente esta no es tensión principal, esta no es tensión principal, y esta no es tensión principal porque aparecen taus en todos lados. Pero se puede mostrar que si tienen esto, sí o sí hay ciertos ejes, ciertas coordenadas, que entonces giramos nuestros cubos a ciertas coordenadas, donde lo podemos reescribir al tensor de tensiones, es el mismo tensor en otras coordenadas, donde tenemos el mismo sigma x y estos ceros, y los dos taus se simplifican en un único tau, donde este tau es igual a la raíz cuadrada de la suma de los módulos de los dos anteriores. Esto se los digo porque trabajar con este tensor es más sencillo que trabajar con este. Y si yo sé que siempre esto le puedo hacer un cambio de coordenadas a cierto lugar donde tenga esto, no me es necesario saber cuáles son estas coordenadas, cuáles son estas direcciones. No lo necesito si lo que quiero es simplemente operar con el tensor. Entonces, se los aclaro porque después van a llegar a un ejercicio y en el ejercicio en cierto punto pueden tener dos taus. Sepan que si tienen dos taus lo pueden llevar a esto a través de un cambio de coordenadas y que no tienen que calcular ese cambio de coordenadas. Y una vez que tienen este estado tensional con un sigma y un tau y todo el resto 0, es mucho más fácil operar. Esto sí es claramente un estado plano porque esta es una dirección principal. No sé cuál es, no es ni x ni z, pero bueno, esta es claramente una dirección principal. Y después trabajamos con un tensor más simple. Y con este tensor simple, por ejemplo, es muy fácil calcular las direcciones principales. Calcular cuánto vale sigma 1, 2 y 3. Lo puedo calcular en el tensor original, pero tengo que meter más números. Acá es muy fácil y es resolver una cuadrática. Y entonces cuando le calculo las tensiones principales a esto, me dan estas cuentitas acá. Fíjense que tiene la pinta de resolver una cuadrática, porque estamos resolviendo la cuadrática. Cuando calculábamos tensiones principales, vieron, no sé si se acuerdan, que hacíamos las raíces de la cúbica. Bueno, en este caso particular, tengo un 0, tengo que hacer las raíces de una cuadrática, y esto es la fórmula para calcular raíces de una cuadrática. Si quieren demostrar esta cuenta, se los dejo para que practiquen. Si quieren estudiar, háganse un MOR y plantéense sigma x, sigma i, que vale 0, un cierto tau xi. Entonces, este es el plano x y este es el plano y. Hacen MOR, hacen esto, donde eso es claramente una circunferencia perfecta. Parece que tengo un transportador en la mano. Y calculan cuánto vale sigma 1 y cuánto vale sigma 3. Hagan un poco de trigonometría genérica y pueden calcular sigma 1, perdón, no es x ni es y. Vamos a borrar los x y los y por las dudas, porque en realidad dijimos que hicimos un cambio de coordenada a ciertos lugares. Pero bueno, tenemos un sigma en una dirección, un sigma del otro, un tau, y calculan sigma 1 como justamente este centro, que es sigma sobre 2, más este radio, y ese radio es toda esa raíz que vieron por ahí. Lo pueden calcular fácilmente y pueden demostrar entonces esa expresión que tienen ahí y no creer ciegamente en lo que ven en una diapositiva. Y no creer ciegamente en este caso particular porque eso está mal. Esto tiene que ser menos, porque si no estamos calculando lo mismo dos veces. Bien, entonces no creemos ciegamente, lo demostramos, encontramos el error.
y no me tienen que creer que estas dos son las direcciones, las tensiones principales del tensor. Escribí sigma 1 y escribí sigma 3. ¿Qué pasó con sigma 2? ¿Por qué no lo calculé? Hay una que vale 0. Ah, hay uno que vale 0 y es sigma 2. Y se puede demostrar que para este caso particular, estas dos raíces, es una siempre mayor a 0, una siempre menor a 0, y entonces sigma 2 es el 0 que es esta dirección principal. Entonces, en este caso particular, que va a ser todos los casos donde calculemos barras, voy a poder llevarlo a un sigma y un tau, y con ese sigma y ese tau, calcular tensiones principales directamente usando esto y no teniendo que calcular autovectores y autovalores. Digo no teniendo que, en realidad calculé autovalores y los autovalores me dieron esto. ¿Se entendió esta aclaración? Esto entonces lo podemos hacer siempre que tengamos un tensor de tensiones como ese que está ahí. Exactamente. Siempre que tengamos esto, y como dije antes, siempre que tengo esto, lo puedo llevar a esto de esta forma. Entonces, si llego a tener este caso, que es el caso más genérico que tenés una barra, lo llevas a esto de esta, utilizando esta expresión, y luego calculo principales con esa fórmula. Genial. Esto tal vez lo tendría que haber incluido en el tema anterior, porque es el tema anterior. Pero bueno, simplemente esto se los doy ahora porque ahora escribir las teorías, las teorías de estados límites, es más sencillo escribirlo en coordenadas principales que en coordenadas x y z. Simplemente para eso, para poder usar principales, les digo, bueno, la vía lo van a tener en x y z, pero siempre lo pueden llevar a principales. Y calcular las principales fácilmente y después calcular el estado límite, a ver si está por debajo o por arriba, con principales. Es más fácil trabajar en principales y esa es otra razón más para usar principales. No estamos pidiendo calcular principales porque sí, es porque es una forma más sencilla de hablar de nuestro estado de tensión. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces entramos en lo que son las teorías de estados límites y algunas teorías de estados límites que son importantes por razones históricas, porque fueron las primeras que existieron, entre comillas, o las más utilizadas en la teoría clásica. Cuando quieren hacer esto con teorías más modernas, existen cosas muchísimo más complicadas que se acercan mejor al comportamiento que tienen los materiales, pero al ser más complicadas, la cuenta empieza a ser muy difícil y medio que en parte por eso tampoco les pedimos que verifiquen con teorías modernas, porque empiezan a hacer cuentas bastante molestas a veces de hacer. Pero bueno, arrancamos con las teorías clásicas y arrancamos con la primera teoría clásica, que es la de Saint-Venant, que Saint-Venant directamente propuso, y todo esto se propone, no se suele demostrar, se propone algo que obviamente se verifica que intente representar la realidad y que intente representar límites reales de los materiales y se genera, o sea, se propone intentando ajustarse a eso, pero se proponen. Fíjense que si hago esto, me da parecido. Y Saint-Venant propuso que el límite de los materiales, y voy a hablar un poco más de detalle después de qué es el límite, un poco más de lo que hablé antes, el límite lo planteaba en cuanto a las deformaciones. Que cuando ustedes estiraban su sólido, llegaban a cierto límite en cuanto a las deformaciones, eso era mi límite para ese material. Entonces, en coordenadas principales, lo que dijo Saint-Venant es que calculate las tres deformaciones principales y fíjate que las tres sean menor a cierto épsilon límite que depende del material. Esto es la máxima deformación que soportaría ese material. Esto en
es como se escribiría en coordenadas principales para deformaciones, calcular las 3 deformaciones principales, fíjate que es más chica. Si lo llevan a tensiones principales, después de un poco de álgebra, o sea, epsilon 1 lo llevan lo escriben en función de sigma 1, este epsilon límite lo escriben en función de un sigma admisible, tienen el modo de elasticidad a ambos lados, van calculando, lo van cancelando, sigma 2 vale 0, y entonces esto que tienen acá, lo pueden escribir de esa manera, donde tienen acá una deformación, la más grande, entre comillas, y acá otra, que sería la más grande con el otro signo. Le calculan el módulo y verifican que este valor sea menor a este. Y si es menor, cumple con esa teoría de estados límites. Está por debajo del límite que estamos imponiendo. La teoría, entonces, en este caso, está propuesta del lado de las deformaciones, pero la solemos reescribir como tensiones, medio que por costumbre y en general por comodidad para muchísimas cosas, pero podríamos perfectamente hacer esta cuenta. Si queremos hacer las cuentas con tensiones, tenemos que hacer esta cuenta. Y simplemente calculamos este número y nos fijamos que sea menor a esto. Y si es menor a eso, cumple. ¿Cumple con qué? Con ese límite. No es necesariamente, repito, que quiere decir que si es mayor se rompe. Simplemente si es mayor no verifica este criterio que estoy imponiendo. Y acá es cuando vuelvo a hablar de límites. Estos límites son límites que uno impone en función de para qué quiere esa estructura o qué busca. Dije antes que hace un rato, un límite importante es ver la fluencia, ver cuándo deja de ser elástico. Es muy importante, en muchos casos, ver cuándo pierde la elasticidad, pero hay otros límites, por ejemplo, limitar la deformación tiene sentido por el lado del hormigón. Cuando vean el reglamento de hormigón, van a ver que el hormigón a flexión se limita a la deformación, porque cuando se deforma mucho el hormigón a tracción, se fisura. Y cuando digo se fisura, no es se rompe. No es que se rompe el hormigón, sí se rompe el hormigón. Se rompe el hormigón, pero no colapsa la estructura. La estructura puede seguir resistiendo, pero se empieza a fisurar. Y mientras más lo deformo, más se fisura. Y llega un punto donde tal vez se deformó demasiado. La fisura es muy grande y me genera un problema de durabilidad y no de resistencia y no de estabilidad. Y entonces podemos limitarlo por deformación, por durabilidad. Entonces, estos límites no son necesariamente una máxima tensión que alcanza y pasan ciertas cosas. Puede ser que el límite sea, y no quiero que esté muy fisurado, porque si está muy fisurado, entra agua y me oxida la armadura. ¿Se entiende esa idea? Que los límites pueden ser distintos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este es un límite propuesto por Saint-Venant, que planteaba su límite en las deformaciones. Después tenemos otro límite muy conocido, que es otra teoría muy conocida, que es la teoría de Rankine, y Rankine lo proponía directamente con la máxima tensión principal. Es decir, calculate las tensiones principales, calculale su módulo, y asegúrate que esto sea menor a una máxima tensión. Y acá es más sencillo, obviamente, expresar en el espacio de las tensiones, porque calculan sigma 1, calculan sigma 3, se fijan cuál es más grande el módulo, y verifican que esa sea menor a esta tensión máxima que ustedes admiten. Y por eso sigma admisible. Ustedes ponen un límite en las tensiones con cierta tensión, que este admisible hay que ver cómo lo estipulan y cómo lo llaman, pero bueno, es hasta dónde permiten que llegue, y si está por debajo, verifica. Entonces, Rankine propone que las cosas fallan en función de la máxima tensión principal, calculan las tensiones principales, que es la máxima tensión normal que tiene su cubo, y se fijan que sea menor a esto. Aviso por las dudas, hay ciertas adaptaciones de Rankine que tratan distinto la máxima de compresión, o sea, la máxima negativa que la máxima positiva.
y pondrán dos límites distintos, uno a compresión que atracción. Existen esas teorías. En este momento estamos hablando de la forma simple, de decir, me fijo cuál es la más grande en módulo, y verifico que sea menor al módulo de la tensión admisible. Como si fuese una única, alguien podría proponer algo, alguien propuso algo, tratando distinto la compresión que la atracción. Entonces, esta es la teoría de Rankine. Otra teoría muy utilizada históricamente, y ya no más, era la teoría de Tresca-Guest o Guest-Tresca. Son dos personas que la propusieron. En muchos libros Guest no es mencionado y mencionan solo Tresca. También pasa que mencionan solo a Guest y no a Tresca. Es la misma, no son dos distintas. Y esta teoría propone que el límite no lo deberíamos plantear con tensiones normales, sino con una tensión tangencial. Y nuevamente para esto sirve Mohr. Cuando teníamos Mohr, habíamos visto que eso era nuestra circunferencia de Mohr. En este caso particular, en realidad sigma 2 es igual a 0. Estoy haciendo algo genérico. Pero esto vale sigma 1, esto vale sigma 3. Y esto de acá, que es la máxima tensión tangencial, no vale más que sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Entonces, propone que la máxima tensión tangencial tiene un límite en cuanto a planteado con una máxima tensión tangencial admisible, que cuando lo transformamos en sigmas, para simplificarlo y hablar directamente de tensiones principales, nos queda de esta forma. Y entonces calculamos esa máxima tensión tangencial y la comparamos contra una máxima tensión tangencial admisible, que nuevamente lo escribimos en tensiones principales y calculamos este señor, que mucha gente lo llama Q, y nos da una idea de la tensión deviatórica, la tensión tangencial que tiene. Eso no es un tau, pero está claramente relacionado con el tau, le falta un dividido 2. Entonces verifican que ese Q sea menor a esta tensión admisible. Cuando escriben sigma 1 y sigma 3 en función de lo que vieron antes, llegan a esa expresión muy cortita para verificar lo mismo. Estas dos cosas son lo mismo para el caso de estado plano. Es decir, no lo dije antes, pero bueno, sigma 1 era en función del tensor de tensiones, sigma sobre 2 más la raíz de todo el resto que no me acuerdo de memoria. Cuando ponen sigma 1 acá y sigma 3 acá, se simplifica esto y no tienen que ni siquiera calcular cuánto vale sigma 1 y sigma 3, hacen directamente esta cuenta y acá verifican contra 3K. Sí, 4 por la tensión tangencial, donde esta tensión era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, más la tensión en X al cuadrado, verifican que esto sea menor a esto. Si cumple con esto, cumple con la teoría de Tresca, que Tresca nuevamente propone que las cosas fallan por corte y aplica muy pero muy bien para metales. Esta teoría duró bastante y se hizo conocida porque aplica muy bien para metales y durante muchos años la teoría de Tresca era la teoría utilizada para verificar aceros y estas cuestiones. El acero rompe por corte o por la parte deviatórica, para ser más correctos. Y muchos materiales, la rotura suele estar asociada al corte y no tanto a la parte normal. Entonces, este 3K propuso ya una teoría un poco mejor que las anteriores, que proponían máximos principales. Asociado a esta, nuevamente en teorías históricas tenemos la de Beltrami, que proponía que los materiales tienen cierta como que energía disponible y fallan cuando se llega a cierto nivel de energía. Entonces calcula la energía total que tiene la energía total de deformación que ocurre. Cuando decimos energía de deformación es la tensión que tiene el cubo multiplicada por la deformación que tiene el cubo, genera una energía. Entonces propone que esa energía sea menor a algo. Entonces esta teoría de Beltrami
tiene sigmas y épsilon metidos, que lo transforman todo a taus y sigmas, porque la deformación épsilon está vinculado a esto, entonces lo puedo transformar a esto a través de mucha álgebra, y llegamos a esta expresión para el caso particular de estado plano de tensión con sigma i igual 0. Hacen esta cuentita, y si esto es menor a esto, verifica. Para que sepan, en las teorías más modernas, tener parámetros materiales dentro de parámetros materiales de rigidez. Este es un parámetro de rigidez y este es un parámetro de rigidez. Tener un parámetro de rigidez adentro de una teoría que te dice cuál es la máxima tensión que tiene tu cubo es poco bien visto, y por esto no se hicieron más estas cosas, que tenemos un mu acá adentro, y estas teorías ya no se utilizan. Saint-Venant y Beltrami no se utilizan en absoluto. Rankine se puede llegar a utilizar en ciertas cosas. 3K se usó durante muchísimos años en aceros. El tema es que para todo esto existen teorías superadoras que no son tanto más complicadas, y en particular para 3K la teoría superadora fue la de von Mises. Von Mises fue un holandés, creo, y por eso digo von, porque la B corta es una F, como Bruland, que no es Bruland, es Fruland, porque tira fruta aparentemente, no me he dado cuenta. Entonces, von Mises fue una teoría superadora de 3K que inclusive nació con la idea de simplificar 3K, que no lo va a aparecer cuando ponga la cuenta, pero cuando empiezan a dibujarlo en el espacio las tensiones, von Mises es más simple que 3K. Entonces nació como una idea de, bueno, hagamos esto más simple para hacer ciertas cuentas, porque tiene ciertas cosas más regulares. Y después descubrieron que se ajustaba mejor para la falla de metales. Entonces, von Mises, que arrancó como una simplificación, se transformó como la teoría para verificar acero. Y el acero empieza la fluencia según esta teoría. O mejor dicho, la teoría se ajusta muy bien al comportamiento real de los aceros. Entonces, hasta el día de hoy, cuando tenemos aceros, los verificamos con la teoría de von Mises, y esta teoría de von Mises se utiliza para otras cosas que no son aceros. Es muy buena, se sigue utilizando. Nació como una simplificación de 3K y se impuso ahora como la teoría para aceros y otros metales, que planteaba la máxima energía de distorsión. La distorsión está asociada al corte, entonces hay una similitud con 3K. 3K lo planteaba con tensiones, y en cambio von Mises lo plantea como la energía de distorsión, donde la distorsión está asociada justamente al corte, al tau. Y cuando calculan la máxima energía de distorsión, hacen muchísimas cuentas, que deben haber hecho con Luis, creo, y llegan a esta expresión, que es un poco más difícil, esta de acá arriba. Sería más complicada si tengo inclusive el sigma 2, porque aparece menos sigma 2, y etcétera. Pero para el caso particular del estado plano de tensión, que vamos a trabajar nosotros, fíjense que queda muy simple. Raíz de 3 por tau al cuadrado más sigma al cuadrado menor al sigma admisible. Y veamos un segundo esto: 3 tau cuadrado sigma cuadrado. Voy un segundo para atrás y 3K era 4 tau cuadrado sigma cuadrado. Claramente dan muy parecidos. Y por eso digo que nació como una simplificación de esto, y da muy similar a 3K, pero da mejor von Mises que 3K. Von Mises, esta teoría se ajusta mejor a determinar la fluencia o hallar el límite de la fluencia, el límite del periodo elástico de los aceros y de varios otros metales. Por último, dentro de esta materia se ve la teoría de Coulomb, que se usó durante años para suelos, se sigue usando en ciertas cosas para suelos. Este Coulomb, para futuro le tenemos que agregar el Mohr, porque Mohr estuvo metido dentro de esto. Mohr-Coulomb propone, tiene esta teoría para materiales friccionales, que se usa mucho para suelos, se sigue utilizando, pero la verdad que para suelos existen teorías superadoras, y hay que intentar utilizar las teorías superadoras, pero es común ver que alguien verifique
usando la teoría de Moore en suelos, que me voy a olvidar un segundo de estas cuentas para hablarles básicamente de cómo funciona un suelo. Antes de todo esto, todas las teorías proponían que las cosas fallaban para cierto valor de tau. Tanto von Mises como Tresca dicen que las cosas fallan para cierto valor de tau. Pero los materiales como el suelo se comportan muy distintos si están traccionados o comprimidos. Cuando agarran la tierra de sus casas y tironean para arriba, lo logran hacer fallar. Hacer fallar quiere decir que si meten la pala y empujan para arriba, si sacan el suelo, falló. Pero si agarran la pala en la misma lugar y apretan para abajo, no creo que hagan fallar el suelo. Y eso es porque el suelo, si está comprimido, resiste más que si está traccionado. Tiene cierto valor de cohesión que nos da cuál es la resistencia sin tracción y compresión, porque el suelo, depende del suelo, la arena no, por ejemplo, pero cuando agarran un pedazo de suelo, generalmente pueden levantar la probeta de suelo sin que se desgrane. Si no se desgrana, tiene cohesión. Pero aparte de esa cohesión adicional, al comprimirlo va resistiendo más. Y eso quiere significar físicamente esta recta. Tengo una cohesión, si lo comprimo, resiste más. Si lo tracciono, resiste menos. Entonces, los suelos son materiales que responden según la fricción, y entonces por eso son cohesivos friccionales, y cambian su resistencia en función de si están comprimidos o traccionados. Entonces, esta teoría de Coulomb empieza a ser más complicada que las anteriores, que se simplifica de esta manera. Hay otras maneras de escribir Moore-Coulomb un poco más linda, referidas a ese valor de cohesión y ese ángulo que tiene un nombre que es el ángulo de fricción. Lo van a ver cuando vean suelos. Nosotros en esta materia lo estamos simplificando en vez de esto y les estamos diciendo, bueno, calculen cuál es la resistencia a tracción pura. Tracción pura quiere decir, agarran la probeta, fíjense cuándo rompe cuando hacen eso, y eso es la resistencia a tracción pura. Después agarren la probeta, fíjense cuándo rompen cuando hacen eso, y eso es la resistencia a compresión pura, que es más grande a compresión que tracción. Tracen esas dos circunferencias y hagan una recta tangente a esas dos circunferencias. Básicamente eso es lo que propone la teoría de Moore para determinar cuándo falla su material, estoy hablando mal, cuándo empieza el régimen plástico, cuándo deja de ser elástico el material. Eso, de alguna forma mágica, la forma mágica es matemática, llegan a estas expresiones para escribirlo en función de sigma 1 y sigma 3. Entonces es cuando esta cuenta en función de sigma 1 y sigma 3 es menor a esto, donde hay un valor K, que es simplemente la relación entre la resistencia a tracción y la resistencia a compresión. Y acá relativo, si esto es fluencia, si esto es rotura, no quiero entrar en mucho detalle porque no sé si vale la pena para la materia y no sé si tenemos tiempo. Si alguien quiere hablar a la una de teorías constitutivas y superficies de fluencia, podemos hablar tranquilos. Mi doctorado estuvo relacionado a esto y ahora estoy trabajando para suelos haciendo esto diariamente y estoy muy divertido haciendo esto, pero entiendo que más es fun para muy poca gente. Bien, estas son las teorías que vemos en esta materia y que aplicamos en esta materia, que para lo que son los ejercicios y no el final, es hacerte una cuenta, verificate que esto sea menor a cierto valor admisible.